Continuamos entonces con los elementos de una elipse. Al punto C, punto medio entre los focos F1 y F1 y F2 lo denominamos el centro de la elipse, que sería este. A la recta L que pasa por los focos F1 y F2 se le llama eje focal. Este eje focal. Los puntos de intersección de la elipse con el eje focal L, denotados por B1 y B2, se le llaman vértices de la elipse. Mírenlos por acá. Puntos de intersección de la elipse con el eje focal. Al segmento B1, B2 se le llama eje mayor. O sea, este segmento se le llama eje mayor. A la recta K que pasa por el centro C y es perpendicular al eje focal L se le llama eje menor. O sea, este es el eje menor. Eje menor o eje normal. Al segmento A1, A2, donde A1 y A2 son los puntos de intersección de la elipse con el eje normal, K se denomina eje menor de la elipse. Entonces, para que no nos confundamos acá, toda esta recta se le llama eje normal. Y ya esta recta de acá adentro, desde A1 a A2, se le llama eje menor. Eje mayor, vértices, focos. A1 y A2 son los puntos donde la elipse corta a ese eje normal. Y esta recta se le llama eje focal. Con la elipse también vamos a tener posibilidades. Le podemos decir una elipse cuyo eje focal es el eje X, o también se le conoce en algunos textos como simplemente una elipse horizontal, porque también puede suceder que la elipse sea vertical. Y también puede suceder que las elipses no tengan centro en el origen, sino que estén por acá en otra parte, ¿cierto? Dependiendo de la posición. Bueno, en este ejemplo encuentra la ecuación de la elipse con vértice. Entonces miren que me están dando los vértices 1 y vértice 2 y me dicen también en dónde están ubicados los focos. Es claro también para futuros ejercicios que el hecho de que tengamos estas coordenadas en x0 también me permiten concluir que es una elipse con centro en el origen. Además que la posición de los focos 0,4, es decir, voy a hacerla por acá, así rapidito. 0 en X, 4 en Y. Este sería el foco 1. Y 0 en X menos 4 en Y. Este sería el foco 2. Observen que esta elipse ya el eje focal va a ser el eje Y, ¿cierto? Vértice 1 va a estar en 0,5. Y bueno, sería el vértice 2 en 0,-5 y vértice 1 en 0,5. Miren que solamente trazando esas coordenadas puedo trazar mi elipse. Aquí así pues muy aproximada. Esta es una elipse cuyos focos, diferente acá esta, miren los focos acá estaban en el eje X, acá los focos están en el eje Y. Entonces esto es una elipse cuyo eje focal es el eje Y. La ecuación de esta elipse, cuyo eje focal es el eje X, eje focal eje X. Miren, la X2 sobre A2 más Y2 sobre 2 igual a 1. Pero cuando la elipse, el eje focal es el eje Y, miren cómo cambia. Entonces aquí la clave está en lo siguiente. X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 1. Al ser una suma, uno diría, bueno, no importa, es que el orden de los sumandos no altera el resultado, ¿cierto? Propiedad conmutativa. Sin embargo, observen que en esta la A está debajo de la X y aquí la A está debajo de la Y. Eso me va a ayudar a diferenciarlas. Como la A es la distancia que hay del centro al vértice, si está
como denominador de la X, entonces estamos hablando de una elipse cuyos ejes focales cuyo eje focal es el eje X. Si la A está debajo de la Y, estamos hablando de una elipse cuyo eje focal es el eje Y. Esa es la manera de diferenciar las dos ecuaciones. Ahorita en el resumen de cónicas las volvemos a mirar. Vamos a terminar este ejemplo. Entonces observamos que en este caso la elipse es vertical, ya no es horizontal, pues sus focos se encuentran ubicados sobre el eje Y y la ecuación para la elipse cambia de forma. Ya sería esta. A partir de la información sobre los focos tenemos que, entonces recuerden que las coordenadas de un vértice son 0, A y 0, menos A. Y la de los focos son 0, C y 0, menos C. ¿Esto qué significa? Que yo puedo concluir que A vale 5, miren. Ustedes me dirán, ¿y por qué no menos 5? Bueno, recuerden que A, B y C son distancias, entonces son números positivos. Y C vale 4. Igual cuando están al cuadrado en esa relación pitagórica, pues no hay ningún problema. Miren, A vale 5, C vale 4. Entonces, recuerden la relación pitagórica, A a la 2 igual a B a la 2 más C a la 2. Como ya conozco A y C, pues despejamos B. Me queda B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2. Es este por acá, A a la 2 menos C a la 2. Reemplazamos. Quedamos que A vale 5 al cuadrado. Y quedamos que C vale 4 al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? 5 al cuadrado me da 25, menos 4 al cuadrado me da 16, esto me da 9. Acabamos de hallar B. B a la 2 vale 9. O B vale 3, ¿cierto? Como quieran. Pero nosotros necesitamos es B a la 2, no B. Entonces simplemente reemplazamos. A ya lo conozco. A vale 5, o sea que el cuadrado me da 25. Más X a la 2 sobre B a la 2, que lo acabamos de hallar, que nos dio 9, igual a 1. El 1 es de la fórmula. Listo. Esta es la respuesta. Ya el cuadrado sobre 25 más X al cuadrado sobre 9. Gráfica de la elipse con focos en menos C,0 y C,0. Esto me permite a mí concluir que es una elipse cuyo eje focal es el eje X. Miren dónde están los focos. Y el centro es el origen, por estos ceros. En este caso, el centro de la elipse está ubicado en el origen, como les acabo de decir. Además, como los focos de la elipse están sobre el eje X, decimos que dicha elipse es horizontal. Y si es horizontal, esta es la formulita que nos sirve. Aquí me están hablando de las simetrías, algo parecido a lo que vemos en la circunferencia. No me voy a detener mucho, porque si yo cambio menos x y menos y por x y por y, bueno, como están al cuadrado, no me van a afectar los signos. Esto significa que la gráfica de la elipse es simétrica respecto al eje y y al eje x. Para hacer las intersecciones con los ejes, entonces hacemos x igual 0 acá, x a la 2 sobre a la 2, más y a la 2 sobre b a la 2, igual a 1. Recuerden que los interceptos se hallan dándole valor a 0 a cada una de las variables. Entonces, si voy a hallar los interceptos con el eje X, entonces este me da 0 y paso este B2 a multiplicar, quiere decir que Y2 me va a dar a B2. Y2 va a ser igual a B2. Miren por acá. Si yo saco raíz a ambos lados, me va a quedar que Y es igual a B o que Y es igual a menos B. Mirenlo por acá. Es decir, la gráfica de la elipse intercepta el eje Y en los puntos. Todo esto va a ser parte del resumen de cónicas. Enseguida se los comparto de nuevo. La elipse intercepta el eje Y en los puntos A1, 0,B y A2, 0, menos B. Estos dos puntos son los extremos del eje menor de la elipse y por lo tanto la longitud del eje menor de la elipse es 2B. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con eje menor? Este. Este es el eje menor. Entonces este puntico es 0,B, este puntico es 0, menos B. Listo. Recuerden que este es 0, menos A y que este es 0, A y que por acá están los focos y que este es 0, menos C y que este es 0, C. Si hacemos y igual a 0 en la ecuación de la lista, se obtiene que x es igual al cuadrado sobre a, lo mismo x a la 2 sobre a la 2, más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Ahora si hacemos los interceptos con el eje y, entonces hacemos
con el eje X hacemos Y igual a 0. Si hacemos Y igual a 0, todo esto se desaparece y ¿qué nos queda? Que X a la 2 sobre A a la 2 es igual a 1. Paso este para allá, me va a quedar precisamente que A a la 2 por 1 me da X a la 2 igual a 2. Dicha ecuación tiene dos soluciones. Pues el mismo análisis que hacíamos acá. X igual a A, X igual a menos A. De esta manera concluimos que la gráfica de la elipse intercepta el eje X en los puntos B1, menos A, 0 y B2 A, 0. Estos dos puntos son los vértices de la elipse y entonces tenemos que la longitud del eje mayor de la elipse es igual a 2A. Voy a resumir esto que les acabo de explicar en lo siguiente. Acá. Entonces, acabamos de concluir que esta tiene como coordenadas 0, B y que esta tiene como coordenadas 0, menos B. A partir de los interceptos, ¿cierto? Quiere decir que todo esto mide 2B. También concluimos que este tiene como coordenadas A, 0 y que este tiene como coordenadas menos A, 0. Quiere decir que toda esta línea mide 2A. Y por último, pues eso no lo concluimos con los interceptos, pero hace rato también ya lo habíamos conversado, que este puntico que es el foco tiene como un punto de coordenadas menos C, 0 y este tiene como coordenadas C, 0. A, B y C, ¿cómo están relacionados? Una relación pitagórica. A a la 2 igual a B a la 2 más C a la 2. Miren dónde están las A, dónde están las B y dónde están las C. En la elipse. Eso es clave a la hora de resolver ejercicios. Eso salió de acá. Listo. No se les vaya a olvidar que los sacamos, esas deducciones, esas distancias, esas coordenadas, las acabamos de deducir a partir de los interceptos. ¿Listo? Bueno, ya ahorita en un ejemplo nos habíamos adelantado. Miren que ya los focos se cambia de coordenadas. Ya sé dónde están. C está en la parte de la Y. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una elipse cuyo eje focal es el eje Y. Una elipse vertical. Listo. Esta es una elipse vertical. Ahora vamos a considerar una elipse con focos ubicados sobre el eje Y, 0,c y 0, menos c, tal que la constante positiva de la definición sea igual a 2a, lo mismo. Podemos realizar un razonamiento similar al presentado anteriormente y deducir que la ecuación para dicha elipse es esta. Ya me había adelantado un ejemplo. Entonces, en este caso, lo mismo, la relación pitagórica mayor que 0, claro, porque es una distancia, miren que si paso a C para allá me da el teorema de Pitágoras, a la 2 igual a B a la 2 más C a la 2, en este caso diremos que la elipse es vertical, y se puede ver como en el caso anterior que la gráfica tiene las siguientes características. Esto no voy a detener acá porque ese es el mismo análisis que hicimos ahorita, pero observen que ya los vértices cambian de punto, ¿cierto? Mientras que en la de ahorita era A, 0 y menos A, 0, acá es 0, A y 0, menos A. Lo mismo para las B, que ya la elipse cambia, ¿cierto? Ya es una elipse vertical. A ver si tengo un dibujo acá, miren acá. La que hicimos ahorita era horizontal, esta ya es vertical, cuyo eje focal es el eje Y. Entonces mire ya dónde están los vértices, mire ya dónde están las coordenadas del eje menor, A1 y A2, las coordenadas del foco cambian de posición, pero es el mismo análisis. Miremos este ejemplo 2. Halle los elementos y trace la gráfica de la elipse cuya ecuación está dada. Ya me dan la ecuación de la elipse. ¿Yo cómo sé si esta es una elipse vertical o una elipse horizontal? Recuerden que tenemos esas dos ecuaciones, x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Para una elipse horizontal o cuyo eje focal es el eje x. Y tenemos que x a la 2 sobre b a la 2 más y a la 2 sobre a la 2 igual a 1 para una elipse cuyo eje focal es el eje y, una elipse vertical. Entonces, ¿eso qué significa? Que
como A es mayor que B, recuerden que A es la distancia de vértice a vértice, ¿cierto? Todo esto es A, 2A y este es B. A es mayor que B. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el tipo de hélice? Miro dónde está el número más grande. Mírenlo por acá, el 36, en el denominador. Si el denominador mayor de los dos denominadores, el mayor está debajo de la X, es una elipse horizontal. Si el denominador, el mayor denominador de los dos está sobre la Y, es una elipse vertical. Entonces, en este caso, como el denominador de los dos denominadores, el mayor está acá debajo de la X, puedo concluir que esto es una elipse horizontal. Y me responde a la ecuación X a la 2 sobre A a la 2 más Y a la 2 sobre B a la 2 igual a 1. ¿Listo? Igual miremos la solución. Notemos que la elipse es una elipse horizontal, lo que les acabo de decir. Entonces, este es A a la 2, este es B a la 2. ¿Listo? Si A a la 2 vale 36, obviamente que A vale 6. Y si B a la 2 vale 9, obviamente que B vale 3, ¿cierto? Sacando raíz cuadrada. Raíz de 36 da 6, raíz de 9 da 3. A partir de la relación, esta relación pitagórica que ya les decía ahorita, podemos hallar a quién, porque miren que ya tenemos a A que vale 6 y tenemos a B que vale 3. Me falta C. Desde acá despejamos C. Paso C allá para que me quede positiva y B acá restar. Me queda A a la 2 menos B a la 2 igual a C a la 2. Miren por acá. Claro, saco raíz cuadrada para poder cancelar esta raíz, este cuadrado y me queda la C lineal. Reemplazamos el valor de A. A a la 2 vale 36. B a la 2 vale 3 a la 2 da 9. 36 menos 9 da raíz de 27. ¿Y ese es quién? Ese es C. Luego C es igual a raíz de 27. Como ya tenemos las coordenadas del vértice, recuerda, vértice es A, B, A, 0, en una elipse horizontal y menos A, 0. Entonces necesito reemplazar el valor de A, 0 y el valor de menos A, 0 y de A, 0. Recuerden que A vale 6 y que B vale 3. Listo. El centro es 0,0. Los focos, recuerden que las coordenadas del foco son C,0 y menos C,0. Como ya se me dio 27, basta reemplazar acá. Menos C,0 y C,0. Mirenlo por acá. Los extremos del eje menor son los puntos. También tenemos las formulitas. Los extremos del eje menor son ¿quién? A1 es B,0 y A2 es menos B,0. Perdón, corrijo. Aquí se cambia la posición porque están sobre el eje lleno. Entonces no es así, sino 0, B a 1 y a 2 es 0, menos B. Y B lo conozco, ¿cierto? B era 3. Entonces mírenlo por acá. 0,3 y 0, menos 3. Miren la elipse, con todos los datos que acabamos de hallar, pues no es sino ubicar, es muy sencillo dibujar una elipse. Basta ubicar las coordenadas A1, A2, B1, B2, los vértices, los focos. Una vez tenga A, los vértices, simplemente pues la dibujamos. Centro en el origen. Cuando tenemos un ejercicio como este ejemplo 3, hallar los elementos y trace la gráfica de la elipse cuya ecuación está dada por, en acá. En este tipo de ejercicios que ya hicimos en la parábola, hicimos en la circunferencia, nos toca completar cuadrados para poder llegar a la ecuación. Entonces, miren acá el procedimiento para ese completar cuadrados. Bueno, permítanme, yo corrijo acá porque sí, en la lista hay que completar cuadrados. Pero cuando estemos hablando de elipses cuyo centro no es el origen. Entonces, acá es más sencillo.
Acá simplemente necesitamos que la ecuación de la elipse que sea igual a 1, que es la ecuación de la elipse, sea horizontal o vertical, me da igual a 1. Entonces, nos evitamos completar cuadrados, porque como les decía ahorita, por ser concentro en el origen no hay necesidad de completar cuadrados, simplemente paso este 144 para allá, y como yo necesito que esto sea un 1, ¿qué hago? Pues para que sea un 1 lo divido por sí mismo, ¿cierto? Pero cuando yo divido por 144 de este lado, para yo no alterar el ejercicio, me toca dividir por 144 en el otro lado, para conservar la igualdad. Entonces este 144 se lo parto a cada uno, y 144 y 244 nos da 1, ¿cierto? Miren cómo el 144 se lo repartí como fraccionarios homogéneos a cada término, y aquí me dio 1, porque 144, otra vez, dividido 144 me da 1. Aquí lo que vamos a hacer es simplificar. Novena de 9, 1, no se pone el 1, y 144 dividido 9 me da 16. Y aquí vamos a sacar 16ava, 16 de 16 me da 1, y 144 dividido 16 me da 9. Pueden verificarlo en una calculadora. Acá lo importante, mis queridos estudiantes, es que esto quede de la forma x más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Es por eso dividí por 144. Entonces aquí la clave está que divido por el número que hay acá. Y simplifico, ¿cierto? ¿Qué pasa si la división no me da exacta? Si la división no me da exacta, pues la dejo indicada, pero me interesa es que el coeficiente de la x a la 2 y la y a la 2 sea un 1, ¿cierto? Así este de abajo, no sé, voy a inventarme cualquier cosa acá. Vamos que esto sea un 3 y esto sea un 8. Yo necesito que esto me dé un 1, entonces paso o sea, divido eh, este 3 y este 8, o en otras palabras, paso este 3 como lo traslado acá devolviéndome en la ley de la orejita, ¿cierto? Miren que yo pasaría a multiplicar este 3 acá arriba. ¿Qué fue lo que hice acá? Acá lo que hicimos fue dividir este 144 entre 9. 144 y 9 me dio 16. Dije novena de 9, 1. Entonces yo digo acá, tercera de 3, 1 y tercera de 8 no existe. Pues no me da exacta, por eso lo dejo indicado. Pues sí existe, pero no me da un número entero. Entonces por eso lo dejo indicado, en caso de que se encuentre un ejercicio así. En este caso me dio exacta la división. 144 dividido 9 me da 16 y 144 dividido 16 me da 9. Observen cómo estoy llegando a la ecuación de la elipse. X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. O la otra, x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. ¿Yo cómo sé cuál de las dos es? Otra vez, vamos a mirar el número de los dos denominadores. El mayor está debajo de quién, o es denominador de quién. Miren que el mayor es el 16 y está como denominador de la x. Si estuviera como denominador de la y sería una elipse vertical. En este caso esto es una elipse horizontal. A partir de esta ecuación entonces tenemos, listo, ya llegamos, esta es la ecuación de la elipse buscada. Entonces, otra vez, como es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1, entonces observen que a la 2, ¿quién es? A la 2 es 16, observen que b a la 2 es 9, entonces ¿esto qué nos va a dar? Pues sacando raíz cuadrada, raíz de 16 me da 4 y raíz cuadrada de 9 me da 3. Sacando raíz, ¿cierto? ¿Qué me hace falta hallar? C. De nuevo, no se les olvide la relación pitagórica. A la 2, teorema de Pitágoras. Despejamos C. A la 2 menos B a la 2 igual a C a la 2. Que eso es lo que en este ejemplo de la diapositiva nos están haciendo. Ya tengo A, tengo B y hallamos C. De nuevo, entonces tenemos una elipse horizontal con los siguientes elementos. Entonces, otra vez, recuerden que el vértice es menos a, 0, el otro es a, 0, ya tengo el valor de A, me decimos reemplazar, el centro es el origen, ¿cierto?
Ya les cuento cómo se diferencia que sea del origen y no sea del origen. Los focos son menos C,0 y C,0, ¿cierto? Los extremos del eje menor son 0,B y 0, menos B. Y tenemos todo. Entonces, este es C, tenemos B. Entonces no es sino reemplazar acá. Esto la verdad que es muy práctico, sencillo. Y pueden tener el resumen de cónicas a la mano. Y hacer la gráfica otra vez. No es sino ubicar en un plano cartesiano esas coordenadas que nos acabaron de hallar acá. Ubicamos los vértices y las coordenadas del eje menor y los focos. Y luego, una vez ubicados esos puntos, trazo mi elipse. Trazo mi elipse, aquí la estoy haciendo así onduladita. No se les olvide pues que los focos deben de quedar al interior de la elipse, equidistantes de los vértices y del centro. Y hacer el gráfico pues y es más práctico. Listo. La elipse con centro en HK, ya esto nos cambia porque ya no es 0,0. Tiene un análisis muy similar al que hacíamos en la parábola al correr el eje coordenado. Entonces, para que podamos avanzar, vamos a utilizar el mismo análisis que hicimos con la elipse, con la parábola. Este es el eje X, el eje Y, y recuerden que lo que hacíamos era trasladar el eje coordenado por acá. Este sería Y' y este sería X'. Pero la elipse la volvemos a ubicar en el centro de, de este nuevo eje coordenado, sea vertical o sea horizontal. ¿Para qué? Para que todo este análisis que acabamos de hacer en las anteriores diapositivas aplique. Solamente que, pues, X, el mismo análisis. No me voy a detener porque es el mismo que hicimos con la parábola. X' es X menos H al correr el plano cartesiano, entonces lo corro H unidades. Y Y' es Y menos K. Entonces, como la elipse está otra vez ubicada en el centro, pero del nuevo plano X', Y', las fórmulas aplican, las que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Solamente que ya no utilizo X, sino X', ya no utilizo Y, sino que es Y'. Y ya sé que equivalen cada una. Es simplemente la reemplazo. X' es X menos H, mírenlo por acá. Y Y' es Y menos K, mírenlo por acá. Entonces observen que es la misma fórmula que teníamos ahorita en las diapositivas anteriores, solamente que esta es la misma, solamente que esta es con centro en el origen y esta es con centro en HK, diferente al origen. En forma similar podemos probar que una elipse vertical tiene centro en HK, entonces su ecuación tiene la forma. Miren que tiene la misma forma de la anterior. Estas dos en qué se van a diferenciar. Temas que es una suma, entonces repito por ser conmutativa, pero observen que en este primer paréntesis la que está es la X, aquí está la Y. Entonces, el análisis de ahorita. La A, la 2, que es mayor que la B, ¿dónde está? Aquí está como denominador de la X y aquí está como denominador de la Y. Eso me las diferencia. Esta sería una elipse horizontal y este sería una elipse vertical. Miren este ejemplo. Bueno, permítanme un segundito.